Yo quiero compartir algunas ideas acerca de la temática creación, encarnación y vocación. Y gustaría también, a partir de la temática de la vocación, escuchar un poco lo que ustedes comprenden por vocación y que hablen un poco también de su propia vocación. Y que esto sea entonces una manera de empezar también el diálogo después que yo he concluido mis contribuciones. La teología de Lutero es conocida por su énfasis en la cruz, la teología crucis, pero este centro cristológico no está disociado de su teología de la creación. Para Lutero, creación y salvación están profundamente relacionados, como demuestra su interpretación de los sacramentos. La humanidad no es creada para el pecado, sino para la gracia de Dios. Esta es la promesa divina. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra vocación como criaturas de Dios? Vocación como criaturas de Dios. En el lenguaje popular, muy a menudo se habla de vocación como el trabajo que uno hace o como sinónimo de empleo, o sea, una actividad remunerada, o ainda quando alguém tiene un trabajo que es mal remunerado y todavía lo hace, así decimos, es su vocación, ¿no? Pero vocación es la interpretación que se hace de estas actividades a la luz de la fe, como oportunidades dadas por Dios para servir a Dios y al prójimo. Vocación, del latín vocatio, es el llamado al servicio, pero antes de todo es el llamado de Dios que nos da vida, existencia, humanidad. La vocación ofrece una interpretación cristiana de los roles, las ocupaciones y las posibilidades que nos rodean. Implica en libertad y autorrealización, pero también debido a las limitaciones humanas, ni siempre se actualizan todos los dones y talentos. A la veces, esto se debe por barreras impuestas por el clasismo, el racismo, el sexismo, etc. A pesar de todas las personas tener potencial, la disponibilidad y la oportunidad de concretar estos potenciales no es la misma para todos. La vocación da forma a nuestras acciones, decisiones y actitudes, como se expresan dentro de nuestras realidades particulares. Como tal, vocación es un constante proceso de discernimiento. Ella alienta la revisión periódica de nuestras prioridades, lo que es real y lo que es ideal, estableciendo distinciones entre las relaciones especiales y generales, cómo nos movimos en nuestras carreras y el significado de nuestra labor. Vocación es también un llamado a la transformación. Los talentos de una persona deben ser utilizados para el bien común. Vocación crea significado, proporciona comunidad, establece conexión con el mundo en general y el conocimiento de las necesidades humanas, no solo la propia, sino también de los que nos rodean. Vocación nos ayuda a entender el sentido de nuestro vivir. Y aquí una cita de Palmer Parker, que es un estudioso de vocación. La cita dice: la vocación no significa una llamada que persigo, significa un llamado que yo escucho.
antes de que pueda decir a mi vida lo que quiero hacer con ella, debo escuchar a mi vida diciendo quién soy. Tengo que escuchar la verdad y los valores en el corazón de mi propia identidad. No las normas por las que debo vivir, sino a las normas por las que no puedo dejar de vivir si estoy viviendo mi propia vida. Para Martín Lutero, la vocación es Beruf, una palabra en alemán, una vocación que comienza con nuestra condición de criatura. Dios nos llama a la existencia para sernos, para entender realmente lo que significa este llamado y cómo discernirlo. Debemos llegar a un acuerdo con lo que significa ser hecho criaturas en la imagen de Dios. Nuestro llamado a una humanidad común se inicia con la creación. Para Lutero, la vocación está en actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, haciendo lo que estamos destinados a hacer. Pero, ¿qué es eso? En 1528, Lutero publicó una serie de sermones sobre el catecismo, aunque tanto el pequeño como el gran catecismo, así como su comentario sobre el Génesis, expongan su teología de la creación en detalle, el hecho que Lutero tuvo que presentarla de manera clara y concisamente como sea posible en un sermón, nos da una indicación de qué temas eran cerca de su corazón. Esto es lo que dijo acerca de la creación, una cita. El primer artículo enseña que Dios es el Padre, el Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué significan estas palabras? El significado es que yo creo que soy una criatura. Soy una criatura de Dios, que Dios me ha dado cuerpo, alma, buena vista, buena visión, buena vista, ¿se dice así? ¿Sí? La razón, una buena esposa o marido, hijos, campos, prados, cerdos y vacas, y además de eso, me ha dado los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Por lo tanto, este artículo enseña que usted no tiene su vida de sí mismo, ni siquiera un pelo. Ni siquiera tendría una oreja de cerdo si Dios no lo había creado. Todo lo que existe está comprendido con esta pequeña palabra, creador. La creación entera proporciona oportunidades para el encuentro con Dios en gratitud. Todos los recursos materiales deben remontarse a Dios, dice Lutero, porque son dones de Dios puestos en práctica, no solo en el espíritu, sino también fuera y hacia las personas. Por lo cual Dios nos da dones corporales y quiere que disfrutemos de esos regalos con alegría. Sin embargo, esos bienes materiales no son derechos que se deben tomar por sentado. Mercedes, ¿cómo se traduce take for granted? Dar por supuesto. Dar por supuesto. O podría decir presuponer, si quieres usarlo. Gracias. Porque Dios no está obligado a proporcionarlos a nosotros. No es la obligación de Dios. Dilapidar, no tener gratitud y mercantilizar el mundo material es pecaminoso. Como Lutero explica, la petición en la oración del Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, Dios es el que ofrece y sostiene. Y en esto experimentamos gracia y por ello
damos gracias. Cuando las cosas materiales se convierten en el centro de nuestras preocupaciones, entonces impera Mamón y no Dios. Dios nos crea y promete cuidar de nuestras necesidades. Pero tomar estos recursos que nos son concedidos por sentados, o que tenemos el derecho, como un derecho adquirido, y sermos administradores irresponsables, es pecaminoso. La vida es un regalo, al igual que toda la creación. La teología de Lutero nos permite ver la creación como una manifestación de la gracia de Dios, de la cual somos invitados a participar y la cual debemos compartir con otros. También nuestros cuerpos y nuestra sexualidad son regalos de Dios para nosotros, en el cual podemos deleitarnos. Para Lutero, la creación del mundo material de Dios es para ser disfrutada. Permítame citar su comentario sobre el Génesis. Aquí otra cita. Estos dones parecen seculares y profanos. Un estoico o un fariseo le preguntarán si son lícitas. Las personas de este tipo son extremadamente desagradables. Ellos no permiten que el cuerpo tenga placer y alegría. En su religión, la que Pablo describe en Colosenses 2, es decir, no perdonó al cuerpo, sino torturarlo y matarlo hasta que se reduzca a la nada. Ese es el objetivo a la religión que Pablo criticaba. Así se dice de Bernardo, que para superar su lujuria, atormentaba su cuerpo hasta el punto de que finalmente los hermanos no podían asociarse con él a causa de su mal olor. Dios creó el cuerpo y el alma, y Él quiere que la recreación sea permitida a ambos, pero en cantidad y modo delimitados. Hasta aquí. Todo lo que tenemos entonces, por más pequeño o insignificante que pueda parecer, fue dado por Dios. Nada viene a la existencia de nuestro propio poder. Todo apunta de nuevo a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lutero nos enseña, pero si todo es en don de Dios, entonces lo debes a Dios que lo sirvas con todas esas cosas y con alabanzas y gracias a Él, ya que Él les ha dado y todavía los conserva. Cuerpo y alma, los 5 sentidos, ropa, alimentos, vivienda, mujer, marido, niños, ganado, la tierra, de todo se desprende que deberíamos servir, obedecer, alabar y darle gracias. Lutero interpreta la creación a través del marco de la gracia. Como seres humanos, somos los destinatarios de muchos regalos, desde el bienestar de los cuerpos hasta la salvación por medio de la cruz. En mi opinión, Lutero lee la creación a través de la lente de la justificación por la fe. Tanto la creación como la redención, el tema del segundo artículo, son experimentados por la gracia. Y la misma gratitud se manifiesta cuando decimos, creo en Jesucristo. La teología de Lutero es conocida por su énfasis en la cruz, la teología crucis. Pero este centro cristológico no está disociado de su teología de la creación. Para Lutero, creación y salvación están profundamente relacionados. Y el clave es la encarnación. Un ejemplo de una reflexión teológica que sustenta tal tensión paradójica
se puede percibir a través de un análisis bíblico de Mateo, el primer capítulo, que narra el nacimiento de Jesús. Esta versión, diferente de la de Lucas, ofrece una breve pero poderosa descripción de los acontecimientos que predecieron al nacimiento de Jesús. En mi opinión, ofrece subsidios importantes acerca de la encarnación. Encarnación en sí mismo es una paradoja, ya que combina las dos naturalezas, divina y humana, en Jesús. La encarnación es al mismo tiempo una declaración de fe desconcertante, impresionante y vigorizante. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos acuerda Juan. El hecho de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, asumiendo plenamente su cuerpo humano, revela a un Dios que se regocija y sufre con la creación. Porque de Lutero hemos escuchado solo lo que es bueno en la creación. Pero la creación también sufre, así como sufrimos nosotros en pecado. Y el Cristo encarnado es una opción de Dios por la vulnerabilidad. El Evangelio de Mateo nos dice que José y María estaban comprometidos, prácticamente casados. Según la tradición judía, el matrimonio era un proceso de 2 pasos. Ustedes saben acerca de eso, ¿no? Uno de ellos era el procedimiento legal y el otro era la vida real juntos. Y la parte pública de la ceremonia se había realizado, pero al parecer no la segunda. Cuando María se encuentra embarazada, José parece muy seguro que el hijo no es suyo. Y esto crea una situación difícil. El texto dice muy poco acerca de María. Se dice en el versículo 19 que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No sabemos si José era justo porque quería divorciarse de ella en secreto, si él no quería avergonzarla, o porque no siguió los procedimientos legales. Al estar ya casado, el embarazo de María fue un signo concreto de adulterio. Un delito castigado con Una lapidación. lapidación. Claro. Divorciarse de ella en público no era más que una vergüenza, sino una amenaza. Una condena a muerte. Una condena. María podría ser lapidada hasta la muerte. De hecho, al ver a María como una mujer adúltera, puede parecer chocante para muchos cristianos. Sin embargo, una mirada más cercana a otras mujeres en la genealogía de Jesús muestra que su linaje está lejos de ser prístina. Tamar es una mujer recordada por su inteligencia cuando un sistema patriarcal benefició a su suegro. Vistiéndose como una prostituta, se quedó embarazada de su suegro. Bajo la acusación de adulterio, ella fue capaz de producir el anillo y personal, staff, El bastón. bastón.
y el bastón de su suegro. Y así demostrando que él era el padre, asegurando así su supervivencia a través de la ley del levirato. Rahab también está en la genealogía de Jesús. Una prostituta conocida por el papel fundamental que tuvo en la ocupación de Jericó al ayudar a los espías israelitas. Ruth es una extranjera, recordada por sus habilidades de estrategia y supervivencia, con la ayuda de su suegra. Luego viene la mujer de Urías, más conocida por su nombre Betsabé. Esta es una historia sórdida de cómo David expuso que Urías fuera asesinado en una batalla para que David pudiera mantener a la esposa de Urías, a Betsabé. Todas esas historias de vida comprenden el árbol genealógico de la familia de Jesús. A través de tantas vueltas y revueltas, es evidente cómo seres humanos son frágiles, dependientes y pequeños en el gran esquema de las cosas. Es importante recordar que esas historias son parte de la herencia de Jesús, porque Jesús asume por completo la vulnerabilidad, la debilidad, la dependencia de Dios y cuenta con su intervención. Esta intervención liberadora garantiza seguridad, garantiza supervivencia. Las narrativas bíblicas acerca de estas 4 mujeres no se incluyen de forma accidental. Hay intencionalidad. Cada ser humano presente en la genealogía de Jesús está ahí porque Dios actúa de maneras extrañas, misteriosas y a la vez incluso humorísticas. Martín Lutero, al comentar sobre ese pasaje, también se dio cuenta de las mujeres de dudosa reputación que aparecen ahí en la genealogía de Jesús. Su explicación nos transmite aspectos importantes de una teología de la encarnación. Dios podría haber elegido nacer en un palacio y, sin embargo, optó por un humilde establo. Dios pudo haber escogido a cualquier mujer para dar a luz al Salvador y, sin embargo, optó por una joven llamada María. Dios pudo haber escogido a alguien rico y poderoso y, sin embargo, se deleitaba en una adolescente pobre. En su comentario sobre el Magnificat de 1521, Lutero subraya la humilitas de María, humilitas, que es la palabra en latín, su humildad y su humilde procedencia. De manera similar, todas las mujeres de la genealogía están ahí para mostrar que Dios no escogió a la perfección, pero la vida real y personas reales. La historia de la familia de Jesús, y aquí cito Lutero, la historia de la familia de Jesús es como la tuya y la mía. Es la historia humana en su aspecto más frágil. Es en su vulnerabilidad se hace la perfección. La genealogía se cierra con una información sorprendente. El Mesías tenía que nacer de la casa de David. Este linaje, sin embargo, se da por medio de José y no a través de María. Si Jesús no es el hijo biológico de José,
¿cómo puede ser un descendiente de la casa de David? Aquí la narración bíblica nos da un puente entre creación, encarnación y vocación. Como hemos visto, un tema crucial es el papel de María, su reputación, la posibilidad de ser lapidada hasta la muerte y el peligro concreto de que este embarazo nunca podría llegar a un buen término. Creemos que los encuentros cercanos de Jesús con la muerte vienen con su ministerio y su vida adulta. Tal vez podríamos ver el peligro en la narrativa de la Navidad, ya que Herodes mató a otros niños. En la narrativa nos damos cuenta de que Jesús es el divino encarnado, un Dios vulnerable que está en riesgo desde el principio de la encarnación. José decidió divorciarse de María, lo que permitiría al verdadero padre asumir su paternidad. Sin embargo, la historia deja claro que José tiene un papel importante, por eso de la descendencia de David, no obstante, debido a su linaje. Ahora, el texto hace hincapié en que José es un hombre justo. Él es probablemente un responsable ciudadano judío, pero también es un varón y como tal beneficiario de un sistema cultural y social que privilegia a los varones. En línea con sus antepasados de la genealogía de José, que figuran ahí, él también podría desempeñar el papel del patriarca omnipotente. Y la historia de Jesús podría haber terminado incluso antes de empezar si José había sido el patriarca omnipotente. Pero la narrativa tiene una peculiaridad. Un ángel aparece a José en un sueño. Lo que se ha engendrado en María es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y José habrá de nombrarlo Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Al nombrar al hijo, José asumirá oficialmente su responsabilidad. La responsabilidad hacia el hijo como un padre, pero también la responsabilidad ante a Dios, porque el ángel habla en nombre de Dios. Aquí hay un llamado, hay una vocación. Al convertirse en el padre de Jesús, José asegura el linaje mesiánico, elimina el peligro de la mala reputación de María, arroja lejos la amenaza de ser lapidada y asegura que Jesús nacerá de manera segura también. Al responder al llamado, José está abierto a las sorpresas de Dios. Encarnación es la opción de Dios por la vulnerabilidad en el mundo. De una manera más sorprendente, esta vocación de José y de María no se logra a través de la fuerza. Esto se logra por asegurar la supervivencia, el nacimiento de un niño indefenso. El vínculo entre las piezas de esta construcción, entre vocación, creación y encarnación, es la continuidad de la vida, una vida que es frágil, vulnerable. Esta vulnerabilidad incluye una joven capaz de tomar decisiones con respeto a su propio cuerpo. Y eso
vulnerabilidad incluye una joven capaz de tomar decisiones con respecto a su propio cuerpo, y eso sabemos a partir de Lucas. Y decir sí a un embarazo que para siempre perturbará el mundo. Esta vulnerabilidad incluye a Dios hablando a través de ángeles, aunque en nuestras vidas los ángeles no tengan alas, pero son gente común que nos interpela. También incluye al hombre salir de su papel patriarcal y omnipotente y arriesgar la confianza. Esta vulnerabilidad es seguir la visión de Dios, soñando sueños y siguiéndolos. Cuando hombres, al igual que José, creen en sus sueños, cosas nuevas pueden suceder. Nuestra vocación para sermos humanos, de llevar en serio la encarnación de Dios como un ser vulnerable, se basa en la capacidad humana de depender de los demás, a confiar en los sueños y a invertir en los esfuerzos de cooperación que hacen posible la vida. No es de extrañar que Jesús iba a nacer en un pueblo llamado Belén, en Bethlehem. Beth es casa, Lehem es pan. Bethlehem significa casa del pan. Porque Jesús se convirtió en el pan de la vida. La supervivencia y la abundancia de la vida son temas siempre presentes en la predicación de Jesús, en su enseñanza, ministerio y en el anuncio del reino de Dios. El llamado al ser humano es el llamado por la vida en abundancia. No solo la vida, sino superlativo, con calidad. La vida que deseo para mí, y para esto lo rogo a Dios, y la vida que deseo para mi prójimo y por la cual lucho. Termino donde empecé ayer. Vocación es también un llamado a la ciudadanía. En sus escritos, Martín Lutero explica que ser cristiano es vivir no en uno mismo, pero con una mayor preocupación por el prójimo. Las cosas buenas que tenemos de Dios deben fluir de una a la otra y ser común a todos, de manera que todo el mundo debería revestirse de su próximo y así conducirse hacia él como él mismo se encuentra en el lugar del otro. De hecho, la vocación ética de Lutero se podría resumir con su declaración de que los cristianos no viven en sí mismos, sino en Cristo y su prójimo. Al vivir en Cristo por la fe y en el prójimo a través del amor, los cristianos dan testimonio de la palabra de Dios. Por la fe, los cristianos son llevados más allá de sí mismos a Dios. Por el amor descienden más allá de sí mismos a su prójimo. Y aquí una cita de Lutero, ya que Daniel me ayudó a traducirla, encontrarla en español. Se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo. En Cristo por la fe, en Cristo por la fe, en prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristiano por el amor. Esto viene de la libertad cristiana. El amor es el gran mandamiento de Jesús y es como vivimos nuestra fe, como Jesús lo enseñó en su ética. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama al prójimo como a ti mismo. Gracias por la atención.